tenemos el placer de compartir con ustedes la fascinación por uno de los nuevos personajes que la 2 de Televisión Española aborda en la serie Imprescindibles, Rafael Álvarez el Brujo. Podréis calzarme los pies, pero no el corazón, que lo llevo siempre del todo descalzo. Adentrarse en la figura de este actor, autor y príncipe de los soliloquios es lo mismo que zambullirse en el misterio de la palabra recitada, en la que su sonoridad, cadencia y sorprendentes quiebros guían al espectador por un cautivador viaje en donde no faltan referencias a la actualidad. Ya se sabe que la ocasión hace al ladrón, por eso hay que ser compasivo con los cargos públicos. Es otro chiste. El espacio íntimo que el brujo crea con la complicidad de su público nos remite al esplendor de un teatro vivo repleto de momentos irrepetibles. La que inventó la inferioridad emocional del hombre ante la mujer. Juanito, ven. En la obra La luz oscura de la fe, Rafael Álvarez el Brujo y uno de nuestros grandes místicos, San Juan de la Cruz, cruzan sus caminos y funden sus espíritus en un acto de creación libre, subyugante e impredecible. Luz. El documental que vamos a ver le acompaña por varios teatros de la geografía española hasta su representación en el Festival de Teatro Clásico de Almagro. En mi pecho florido, que entero para el sol se guardaba, allí quedó dormido y yo le regalaba. Tendremos el privilegio de asistir a espacios normalmente reservados donde se cuece el proceso creativo de la obra y el artista pergeña su posterior encuentro con el público. Tiene agua este pozo es importante porque es lo que comunica. Años y años desnudándose en los escenarios, perfilando una identidad única. Conozcamos de cerca a este orador, entre juglar, cronista, filósofo y audaz observador de la naturaleza humana. Pierdo un día de ensayo y tengo 20 nada más. Para mí perder un día de ensayo es muy complicado. Vale. No, digo que no sería fingir el ensayo. Quiero decir que nosotros estamos ensayando y nosotros estamos grabamos, ensayando. Vale. efectivamente. Y nosotros te pillamos. Vale. Os pillamos. Vale. Claro, Porque ni acuerdo. en el interrumpimos. momento que moleste, me dice, apártate. Si no molesto, yo me voy a mover como parte del entorno. Hombre, es que ensayar con una cámara así tampoco te creas que no es decir, estás ensayando, ¿sabes? No es que molesta ya. En el convento, ¿no? Sí. Tercera. Capaz. Tercera. Que pudiera traerme de la... ¿Veis de San Juan o el veis de...? ¿Eh? Vale, no. Si no te molesto yo aquí, no. Yo había pensado el beis de San Juan para que fuera más. Sí. ¿Tú te crees que se puede ensayar? Dice uno, yo soy discreto, ¿sabes? Yo soy discreto, ¿sabes? Molesto. Alguien que me quería mucho me dijo, haces siempre de Rotito, que era una persona, Rotito en México se dice a los pordioseros, los mendigos, los excluidos, los muertos de hambre, ¿no? Personajes perdedores, etcétera, ¿no? ¿Por qué será? Bueno, porque esos personajes yo mentiría si dijera, no, porque me gustan, porque elijo la contraparte del héroe, el antihéroe, porque me gusta ver el otro lado. Mentira, los hago porque no tengo más cojones, porque ellos me han elegido a mí.
Juan, Juanito, ven, mira. Mira, ven aquí. Mira, chico, tiene agua este pozo. Un pozo sin brocal, rapaz. Luz. Aquí está, ¿no? Es el pozo, un espejo, ¿no? Mira cuánta agua. Mira, Juan, cuánta agua. Acércate. Es el pozo, un espejo, mira. Se ve la cabeza. Se ve la cabeza. Oye, vas, qué cabezón. Si subes así, te estrecha. La bajo y se hace ancha. La subes y se hace estrecha. Pero acércate. Si te quedas ahí no ves la cabeza. Vamos, acércate. Acércate. Juanito se acerca. Descubre el agua. La luz oscura de la fe es una luz que es del intelecto, que no es una luz física, pero es una luz en la que se ve todo muy negro, muy negro, muy negro. Llega un punto de negrura tan grande que aparece la luz. Pero acércate más. Se acerca más, casi al borde. Mira, ¿ves la cabeza? Se hace así. Uy, qué ancha. Súbela. Le dicen desde atrás. Bájala. Esta mesa es para escribir los textos y está para todo lo relacionado solamente con extractos del banco, derechos de autor, todo lo que es la pasta, lo que es perturbador, los dineros y la lista de ayuntamientos que no pagan. O sea, esto es un mosqueo. Por eso esta mesa es la más armoniosa. Por eso esta mesa está con sus flores, con sus velas, con la Madre Teresa de Calcuta, el monasterio de Silos que está allí, el claustro, en fin, protegido de energías que neutralizan la perturbación. Porque esto de los extractos del banco es perturbador, altamente perturbador. Y en esta mesa es donde me siento para escribir los textos, estudiar los temas y preparar los guiones técnicos y todo lo que es ya previo a los ensayos para hacer un nuevo espectáculo. Aquí están los colores, los ángeles inspiradores, el agua, las flores, mis hijos y mis apuntes. Un pozo sin brocal, rapaz. Luz. Aquí está, ¿no? Eso es el mundo, un pozo sin brocal. Eso es el mundo. Un pozo sin brocal. Tiene miedo, Juanito el cagón. ¿Y ahora? Pero Juanito se acerca muy despacio. Pero Juanito se acerca muy despacio. Y Juanito tiene miedo, Juanito. Tiene miedo, Juanito el cagón. Pero Juanito se acerca muy despacio. Tiene miedo, pero se acerca. Y Juanito, mejor que el pero, ¿no? El pero ahí no le veo mucho. Tiene miedo, Juanito el cagón. Pero Juanito se acerca. O tiene miedo, Juanito el cagón. Tiene miedo, Juanito el cagón. Y Juanito se acerca. Una duda que me ha entrado. Por un pero y un i. Tiene miedo, Juanito de Yepes. Es un cagueta, Juanito de Yepes. Fue hace muchos, muchos años. Teníamos entonces el pelo negro los dos, y ahora lo tenemos blanco. En el Colegio Mayor San Juan Evangelista me llamaron una comisión de alumnos y de allí del Colegio Mayor para poner en marcha el Teatro del San Juan. Y uno de la comisión que estaba interesado en el teatro era Rafael Álvarez el Brujo, que entonces tenía 18 o 19 años, acababa de llegar de Jaén, ¿no? Mi padre decidió que yo estudiara Derecho, porque yo creo que era porque la licenciatura en Derecho era un símbolo del hombre letrado en aquella época. De hecho, si tú cogías los libros de literatura, tú veías que casi todos los escritores habían estudiado Derecho. Azorín estudió Derecho y luego lo dejó y no sé qué. Camilo José Cela estudió Derecho en Galicia y luego lo dejó y no sé. La primera obra fue El juego de los insectos de los hermanos Cape, además en pleno estado de excepción, con problemas policiales y con líos grandes allí por hacer la obra. Y él hacía un papel pequeñito porque estaba empezando, ¿no? El papel de mosca. Era una cabrona la mosca. Se comía todos los insectos más pequeñitos que ella. Era una especie de fábula con contenido social, una alegoría con una pedagogía o supuesta, ¿no? Pedagogía o enseñanza social sobre el pez grande se comía al chico y todo esto, ¿no? De los hermanos Capek. Y bueno, esa fue la primera obra que yo hice y en la que yo descubrí que cuando yo abría la boca la gente se reía.
en el escenario y yo me mosqueaba porque decía, ¿pero de qué se ríen? Y entonces José Carlos Plaza o José Luis, no recuerdo, me dijeron, es que eres un actor cómico. ¿No te has dado cuenta? Y dije, lo asumí. ¿Tiene miedo? ¿Tiene miedo, Juanito de Yepe? ¿Tiene miedo? ¿Tiene miedo? ¿Tiene miedo, Juanito el cagón? Y ahora el niño malo, el plano del niño malo, ¿no? ¡No, Juan! ¡No vengas! Harías muy mal en venir. Yo que tú no lo haría. Hay un duende ahí en este pozo. ¡Mira! ¡Mira, Juanito! Brr, ¡sale! Brr, brr, ¡te come! Juanito se va. El del remolino viene y se acerca. ¡Súbela, súbela! ¡Bájala, bájala! ¡Súbela, bájala! ¡Súbela, súbela! ¡Pum! Al agua. Arenosa humo inamnis wikinia sempiterna contexi. Si pudiera hacer toda la obra entera en latín y con el 21% de IVA ya lo único que hace falta es hacer las obras en latín. Rafael cuando monta una obra tarda años, ¿no? Parece que es una cosa así como que digamos que se hace en poco tiempo, pero él a veces madura durante años una obra, ¿no? Uide fletum pro tempore, comitem miselum, arenosa humo inamnis wikinia recatá flash, flaps, sempiterna contexi. Vámonos con los libros. A ver si yo encuentro aquí una cosa que es importante acerca de la psicología de la religión occidental y de la religión oriental. Carlos Gustavo Jung. Ensayo de interpretación psicológica del dogma de la Trinidad. Esto lo he estudiado yo y estoy mejor, ¿eh? Surge una idea que generalmente me la cuenta, es decir, se podría hacer una obra de teatro sobre cualquier cosa que a veces parece un disparate, ¿no? Pero bueno, él empieza a estudiar, a leer, profundizar en el tema y vamos hablando, me va contando cosas y vamos comentando. El alma, llevándose en pos de sí, el alma a su cuerpo. Agarrado ahí a la verja. Detente, fierzo muerto. Ven, austro, que recuerdas los amores. Aspira por mi huerto y corran los olores y pacerá el amado entre las flores. Y cuando además ese texto es para un actor como el caso de Rafael Álvarez, que de alguna forma se dispara en escena. Bueno, yo como creo que además los textos son para dispararse con ellos, eso de que tú has dicho antes que yo era el autor. Yo soy el autor inicial de la idea y del primer texto, el cual ha destrozado ya 200.000 veces en todos los sentidos. ¿Verdad? Pues muy bien, sí. Esto es falso todo, mentira. Esto es teatro, esto es televisión, esto es una batería, esto no es un libro de conferencias, es un libro de cuentas, pone mayor, porque la deuda que tengo es mayor de la funeraria. Tengo aquí apuntado lo que debo, a ver aquí lo que me van a pagar en producción. Y voy ahorrando para el entierro. Y pensar que los romanos se mataban por nada, por practicar. Pero bueno, esto ya es filosofía. Mi padre nunca supo que dejé derecho. Yo decía que iba sacando las asignaturas. Me queda una, pero voy a cuarto, pero me quedan dos de tercero, en este plan, ¿no? Entonces yo ya, pasaron muchos años, mi padre se iba a morir ya, y decía, pero no acabas. Yo decía, ya estoy a punto de acabar, pero esto del teatro y tal, y no sé qué, me dijo, y el cine, esto no, esto te distrae, tal, tú termina la carrera de Derecho. Yo quiero que saquen 3 conclusiones de esta conferencia. Primera, los datos son bulduazo. Segunda, la vida es un paso, si alguno patina, rum, pum, cha, se cuelga, y los otros lo llevan en volandas. Y tercera, el buen romano nace, no se hace. Entonces ya un día yo le dije que no la había terminado, pero que había hecho 2 películas. Bueno, si has hecho 2 películas, al fin y al cabo ya me puedo morir tranquilo, porque aunque no hayas acabado la carrera de Derecho, y me dio tanta culpabilidad de estar mintiéndole a mi padre, porque yo vi que mi padre había leído inmediatamente de que yo había hecho el protagonista de las películas.
Y antes de que cerrara los ojos, yo le dije, pero 2 papeles pequeñitos, de 2 sesiones cada uno, en cada película. Y mi padre estaba así, y le vi en los ojos y dice, ya me has jodido del todo. Y los volvió a cerrar. Nos juntamos y empezamos a producir espectáculos que la base era pues Rafa de actor, Gerardo de director y yo de autor, o mezclándolo un poco, ¿no? Pero esa era la base. El primer montaje que hicimos con Pentación fue Pares y Nines, que era una obra que había escrito yo, y Gerardo Maya la dirigía y era uno de los intérpretes, y Rafa era el otro. Y bueno, con esa obra, que fue la primera, tuvimos un gran éxito y lo pasamos muy bien, fue muy divertido. También tuvimos momentos de dificultades económicas, porque es que ya digo que las compañías era muy complicado mantener un negocio, y es muy complicado mantener un negocio de ese tipo en España, ¿no? No había modelo teatral y estábamos ya sumidos en una gran crisis también, estábamos en otro momento de gran crisis. Entonces, trabajaban todos los días prácticamente del año en bolos, pero la rentabilidad del espectáculo era nula. Entonces no se llegaba a cubrir los gastos de oficina y los gastos de producción. Entonces había que recomponer todo el modelo económico para que aquello funcionase. Ahí Rafa fue desarrollando mucho también ese carácter, esa columna que tiene de creador. Se fue decantando ya en esa época, y sobre todo después de terminar Pentación, hacia el monólogo personal, pero ni siquiera es un monólogo, hacia la creación personal y única que hace Rafael Álvarez el Brujo sobre un escenario. Juan, ven aquí, mira, ven, tiene agua este pozo, pasa ya al grano ya, tiene agua este pozo. Aquí lo importante de esta frase es el ven aquí, porque señala un sitio en el escenario. Tiene agua este pozo es importante porque es lo que comunica. Mira, esta ya sobra, mira, ya la puse ahí como dudosa, que taché, tal, no sé qué. Ven, mira, Juanito, no tengas miedo, tira una piedra, ves, ahí va, chof. Aquí ya son muchos mira, como tú te descuides, llegas aquí 14 mira, ya. Mira, es como, tío, qué rollo, mucho rollo. Entonces estás en el lenguaje de la comedia madrileña, que es, mola mucho, macho. Yo estoy como un ciego cantando un romance, solo que se complica el romance. Y dentro del ciego que canta el romance aparecen personajes, y dentro de la música del romance hay personajes que hablan, personajes que contestan, pero la unidad total, ahí la perspectiva total es el romance. Golpes de 8 sílabas, golpes rítmicos, y si los rompes con ritmo también. Entonces, eso es lo que produce un efecto hipnótico en la sensibilidad del espectador, que hace que enfoque poco a poco su atención solo en esa prosodia, en esa forma particular de decir, ¿no? Allá del fondo del río. Arranca fuerte. Esto es como, de repente es un ballet. ¿Sí? De allá del fondo del río. Más todavía. Más aire. Allá del fondo del río. Más. Si el efecto no tiene proporcionalidad en su duración con el otro segmento, no, pero no es una cuestión de volumen. No tiene que ver con el volumen, es una cuestión de proporcionalidad del efecto ahí. Por lo menos, ¿vale? Para que se vea la brisa. Yo procuro escuchar y traducir de alguna manera. Yo casi más que un compositor me considero un traductor a música de las ideas que surgen, ¿no? Ven, dame la mano, Juan. No temas. No, señora. Tengo miedo. ¿De qué? Tengo miedo de mancharle el vestido. Vamos, Juanito. No hay fango en el mundo que pueda mancharme. 1, 2 y hasta el niño arriba, en la superficie del agua. ¡Qué a gusto estoy aquí, señora! Me duermo. ¡Qué sueño, señora, qué sueño! ¡Me duermo! Pues duerme, Juanito, duerme.
Y el niño cierra los ojos y se duerme en el agua. Entonces así tenemos dos puntales, dos. Sí. O sea, este es un momento que recordará al otro y viceversa. Sí, después de salir de la cárcel. Después de salir de la cárcel, todo eso. Bien, pues... Lo voy a apuntar. Que lo apunto. Lo voy a apuntar. Pero lo bueno es no apuntarlo. ¿Para qué? Para que cuando lo hagamos nos equivoquemos y estemos obligados por fuerza a hacer otra cosa. Claro. Bueno, se apunta después. Pues no lo apunta. Se apunta después. Cuando se haya repetido 3 o 4 veces, lo apuntamos. De acuerdo. A la idea de apuntar hay que decirle: detente, cierzo, muerto, ven, austro, que eres la inspiración. Decía Arthur Miller una frase muy buena que se me quedó para siempre en una entrevista o en un libro o algo. Exprime un limón. La última gota, esa es esencialmente dramática. Entonces, todo el resto no me interesa. Entonces, yo tengo que contar de las vidas de San Juan de la Cruz, de una biografía de 600 páginas, 4 o 5 momentos, pero que sean representativos de toda su vida. No, señora, no puedo. Toma, coge la mía, no. Tengo miedo de mancharle el vestido. Las formas rítmicas de la poesía de San Juan de la Cruz recogen toda esa tradición de formas poéticas que tienen mucha conexión con lo popular. Llevo fango en mi mano, señor. Vamos, Juan. No hay fango en el mundo que pueda mancharme. Y ahí es el gozo. Y esto tiene también conexión con el flamenco, con las letras del flamenco. Vamos, apúrate. Ya el gozo es el sufrimiento comprendido, el sufrimiento trascendido y cantado. Cuando corren los cerros, hoy alarma de Cuando me dieron el guión fue que leí la primera frase y la oí. Cerré los ojos y la oí. No diciéndola yo, como si yo le oyera a él. Y oí otra voz, oí la voz de ese personaje que obviamente no era la mía, y yo pensé, nunca lo podré hacer porque este personaje fielmente es esta voz. El maricón que me toque el transistor me está tocando al mismo tiempo a mí los cataplines. Tu recuerdo. Si tiene lo que dice, píncheme, cabronazo. Recuerdo que al día del estreno y cada vez que salía a escena, yo salía completamente borracho. Era la primera secuencia con una borrachera inmensa que tenía que ir creciendo hasta el final. Y yo me acuerdo que yo invocaba a ese espíritu, a ese personaje, que sabía que había estado en algún sitio y que había vivido en algún sitio y que había muerto de esa manera. Y yo le decía, ven y revive esto, si quieres. Mis padres iban con un carro valenciano precioso. De aquí para allá, por Segovia, por el Escorial. Yo, una criatura, pues yo, sin despreciar a nadie, yo, el rey del mundo. Yo te presto mi cuerpo, ¿no? Para que vivas todavía, aunque sea en el teatro, 2 horas más de la vida aquella que perdiste por la navajada, el navajazo ese, ¿no? Y aquello me costó caro porque entró tanto que luego no quería salir.
La verdad. La zapatilla es más moderna de lo que él cree. No es la zapatilla original con la que se estrenó el Lazarillo hace 25 años. ¡Óscar! Que se me vea diciendo ¡Óscar! Que es un gesto muy mío. ¡Óscar! Las que lleva realmente son unas zapatillas de hace, pues, hombre, ya tienen sus 15 o 16 años y un montón de funciones, claro. Están destrozadas. Espera, vete ahí, yo digo ¡Óscar! ¡Óscar! ¿Por qué no vienes, Óscar? No me abandones. Destrozadas que la suela es de esparto y ya no hay forma de recomponer eso y tienen agujeros por todas partes y le faltan todas las cintas. 25 años de hambre y caminos. 25 años. Ha estado en El Paso, Texas, en México, en Colombia, en Ecuador, en Argentina, en Paraguay, en Uruguay, en París, en Israel, ¿dónde más? En Navalcarnero. Y están llenas de remiendos apañados sobre la marcha. O sea, para unir dos cintas no se cosen, se le hace un nudo y otro nudo más que tiene la zapatilla. Mira esto. Esto es que el puto Ministerio de Cultura no tiene en estas condiciones. El Lazarillo es Rafa y Rafa es el Lazarillo. De hecho, si te vas a un libro de texto que estudian los escolares, cuando llega la hora de estudiar el Lazarillo, está allí la foto de Rafa, vestido de Lazarillo, porque no hay otro. No hay otro. Es como cuando Fernando Ferán Gómez hizo la adaptación de este montaje. Y cuando lo estrenó, me contaba Rafa que salió Fernando, porque es la primera vez que Rafa decidió que en vez de irse en el intermedio, iba a hacer el intermedio en el teatro. ¿Cómo está el público, Óscar? Pues no he preguntado. Esta es la pregunta. ¿Cómo está el público? Fernando Ferán Gómez venía a verme. Bueno, venía a verme. Vino 2 veces, porque sacaba a Fernando Ferán Gómez de su casa para llevarlo al teatro. A él no le gustaba ir al teatro ni cuando trabajaba él. A él no le gustaba. Él decía que le jodía el teatro porque no le gustaba que le miraran cuando estaba trabajando. Le ponía nervioso, ¿no? ¿Cómo está el público? Respetuosos y atentos. El público. Llegó al centro del escenario y dice, es la primera vez que en una obra de teatro... Y yo dije, va a decir que ha visto un desaguisado. Dice, me gusta más el descanso que la propia obra de teatro. Porque el descanso es un descanso que yo hago, entre comillas, que no me voy a descansar, que cuento otras cosas con el público. Y llegó a decir de su propia versión, fíjate qué grandeza, que en su propia versión que él firmaba, alguien que había metido tal cantidad de morcillas como yo, que había hecho un descanso compartido con el público, que le gustaba más el descanso que la propia obra de teatro. Y hace falta ser grande, magnánimo, generoso y estar por encima de las cosas para decir esto, ¿no? ¡Ey, Óscar! Es el técnico de luces. ¡Efecto lluvia! Ahí lo tienen. Esto es la lluvia para Óscar. 4 focos azules y otros 4 y para él eso es la lluvia. Y además son de María Luisa Merlo los focos, que no son nuestros. Pero si pones los focos azules para la lluvia, ahora cuando yo diga y era de noche, ¿qué pones para el efecto noche? Y era de noche. A ver. Pues lo que le queda, lo único que hay. Ahí la tiene. Es cuando el público tiene imaginación, la lluvia es un foco azul. Cuando el público no tiene imaginación, se va a ver El Rey León. No. Es una broma, ¿eh? Yo no he ido, pero voy a ir. Son fieras los actores. Pensemos que son fieras, ¿no? Pero fieras maravillosas. Para domar a las fieras
hay dos sistemas. Uno es el azucarillo y otro es el látigo. Señorito, ¿me da usted algo para el niño? Al niño me lo comía yo con tomate. De tomate te daría yo, bajío. Qué poca filosofía tienen los pobres. Yo estuve una temporada en Lucena con una prima hermana mía viviendo, y entonces iba con sus amigas a tomar café a una cafetería que se llamaba Cafetería Regio. Y yo, como estaba allí sin amigos y tal, estaba allí con ellas, sentado ahí en la cafetería, aburrido, haciendo así esas cosas que hacen los niños con los papeles de las servilletas y tal, mientras ellas hablaban, y eran solteras, eran no onas, casi. Y de repente un día para en la Cafetería Regio un coche deportivo rojo, que no había en el pueblo, muchos, descapotable, y sale un personaje allí con un sombrero de ala ancha así, tal, alto. Toda la gente se quedó mirándole, y ellas se quedaron mirándole fascinadas. Mi prima y su amiga. Y yo dije, ¿quién es? Y me dijeron, Paco Raval. Y yo dije, ¿y quién es este hombre? Dicen, es actor, es Paco Raval. Y yo dije, joder, ¿cómo le han mirado? Ya me gustaría a mí que algún día a mí me miraran así. Y de esto yo me acuerdo, se lo conté a Paco muchas veces, y se reía mucho, y me decía, cuéntalo de tu prima, cómo me miró y tal, cuando yo ya rodé Juncal con él. Y realmente este es el trasfondo de la escena, cuando Juncal dice, cuéntalo del puerto de Santa María. Era, Brujo, cuenta cómo me miró tu prima cuando llegué a la Cafetería Regio de Lucena. Cuéntamelo del puerto de Santa María, Búfalo. Pues si se lo he contado ya 40 pares de veces, hombre. Para refrescar la memoria. Bueno, pues... Yo tenía 7 añitos cuando me llevó mi padre a ver los toros por primera vez al puerto de Santa María. Y toreaba un torero muy grande. José Álvarez, Juncal. ¿Y cómo iba yo vestido, Búfalo de mi arma? De nazareno y oro. Olé. De luto. Por la muerte de mi madre, que en paz descanse. Cuando tocaron a matar en el quinto toro. Que se llamaba Boca Negra y que era burra. Maestro, ¿me lo cuenta usted o se lo cuento yo? Tú, Búfalo. Tú. Aparecieron Chancho Gracia y Paco Raval allí en aquel bar. Y se sentaron conmigo. Y entonces me empezaron a preguntar si yo tenía algo pensado para televisión, no sé qué, que habían pensado hacer una serie de toros para Paco. Ellos pensaban que hiciera un ganadero, un viejo ganadero, que vive en su cortijo, que tiene una ganadería maravillosa. Y entonces a mí me pareció que aquello era una vulgaridad. Y no sé por qué se me ocurrió. ¿Y por qué si hiciéramos una historia de un derrotado, de un torero derrotado, herido, viejo, sin un duro, pero maravilloso? Y a Paco se le pusieron los ojos cuadrados, porque mucho mejor que ser un buen ganadero es ser un buen perdedor, ¿no? Vamos ya. Qué bonita el decorado de Shakespeare. Es shakespeariano, ¿verdad? Y sencillo, ¿eh? Sí. Nunca tomó el poeta su pluma para escribir, nunca, si antes su tinta no fue atemperada con los suspiros de amor. Entonces sí, entonces, amor, arrobarían sus versos, los oídos más salvajes, e implantarían en los tiranos dulce humildad. Esta es la doctrina que saco yo de los ojos de las mujeres, que centellean siempre con el fuego de Prometeo. Se me ha ido el texto. Esa es la vocación, que te pone una cámara delante y no puedes evitar. Tiene mi hijo también, el pequeño. El otro día dice, papi,
enséñame el monólogo de Hamlet, aunque sean 3 líneas. Sí, le enseñé 3 líneas, y se los aprendió. Eso de ser o no ser. ¿Qué es más? No recuerdo. ¿Qué es más? Ser no sé qué, los golpes del destino, tal. Se aprendió 3 líneas. Dice, grábamelo con un móvil. Se lo grabé con un móvil. Y yo decía, acción. Y decía, joder, en cuanto coges el móvil se me ponen unos nervios en el estómago. Yo nací en un pueblecito que era Lucena, donde la gente ceseaba, y llegué a Torre Don Jimeno y ceceaban, y decía cenicero, y me decían, se dice cenicero, niño, se dice cenicero. Los niños hablaban como hablaba la gente en Torre Don Jimeno, con la C, y yo era un niño que ceseaba, por lo tanto era un inadaptado. Cenicero, cenicero. Y entonces yo a partir de eso construí ese punto de que las palabras tenían forma, volumen, y yo me imaginaba un cenicero redondito, porque la S es sinuosa, y que si te tiraban un cenicero a la cabeza no te hacía tanto daño como si te tiraban un cenicero, porque el cenicero yo lo veía con picos. Pero si te tiraban un cenicero, te iba a dar ¡pum! Y iba a hacer cenicero, y se iba por el otro lado. El cenicero se te podía clavar por una C. O sea que las palabras puede uno alucinar con las palabras, porque son una puerta abierta a toda la fabulación, a la imaginación y al disparate, por supuesto. Vamos para allí, ya te has mojado. ¿Quieres que le diga algo? Con las que ve lo que ese es un personaje. Es que yo no hago Shakespeare ya, yo de verdad que estoy ya no la... El crítico Harold Bloom, ¿quién fue realmente? ¿Fue Shakespeare o fue la naturaleza la que inventó la inferioridad emocional del hombre ante la mujer? Fíjense qué sutil es Harold Bloom. ¿Quién fue realmente? ¿Fue Shakespeare o fue la naturaleza quien inventó la inferioridad emocional del hombre frente a la mujer? Fue Shakespeare, ¿no? Porque Shakespeare es naturaleza. Esta función trata de eso, del Shakespeare, del mundo femenino de Shakespeare, pero de interior de Shakespeare. ¿Quién escribió estas comedias, no? O sea, ¿quién es Rosalinda? Fue escrita en una habitación de mi casa en Cuba en unas vacaciones de Navidades. Nació en Mujeres de Shakespeare. Harold Bloom habla de que esta Rosalinda, de todas las comedias, probablemente era una amante de Shakespeare, que era la dama oscura, que era una chica mulata, que vino del Caribe, llegó como Pocahontas en un galeón, llevó a Londres, ¿te acuerdas de la película? Y Shakespeare se enamora de ella, y esta es la que le enseña todo a Shakespeare, una negra del Caribe. Fui al teatro a ver al técnico, que es amigo desde Cuba, porque está casado con una amiga cubana, actriz también, y ahí lo conocí. Le pidió el teléfono no a mí, pidió el teléfono al técnico, nos hablamos, quedamos para cenar una noche y esa noche se hizo extensa, y esa noche lleva 13 años. Y ha sido un periodo fructífero, y lo que sí, a partir de este periodo, que casualmente viene, en que comenzamos nosotros una andadura juntos como pareja, también este periodo ha venido que Rafael se ha hecho, pues escribe sus obras, lo hace prácticamente todo. No llora por haberle amor llegado, que no se pena en verse así afligido, aunque en el corazón está herido. El pecho del amor muy lastimado. Ese es el tempo. Sí. Más llora por pensar que está olvidado. Más llora por pensar que está olvidado. ¡Pum, pum! ¡Ah, de la casa! Dice uno, porque eran varios los que venían. ¡Ah, de la casa! Y dice otro, traemos orden de prendimiento de la parte del señor vicario general de la orden, que nos manda. Y lo visten por fuerza, lo visten con el otro hábito, el de fraile calzado. Es decir, lo calzan. Es decir, lo calzan.
Y ahí fue cuando San Juan dijo aquello de: podéis calzarme los pies, pero no el corazón, que lo llevo siempre del todo descalzo. Podréis calzarme los pies, pero no el corazón, que lo llevo siempre del todo descalzo. Y entra el tambor. Yo creo que Rafael es un hombre que me inspira la reencarnación, ¿no? O sea, es la reencarnación de un comediante del siglo de oro, ¿no? Casi empiezo a creer en la reencarnación cuando yo lo veo. Él es un hombre que se apoya muy fuertemente en el pasado, por los temas y por la forma. Pero hace de la tradición, con todos esos elementos que aporta la tradición, pues construye una pieza absolutamente actual y la mirada sobre los acontecimientos es una mirada de una enorme singularidad, porque muchas veces es casi, diríamos, la mirada del sentido común. Él ha inventado un género que tiene algo de monólogo porque está solo, que tiene algo de show porque es él conectando por medio de la conexión directa con el espectador, pero también tiene algo de crear espacios mágicos, porque él es un hombre que conecta mucho con la magia, con el ritual, con los tempos especiales. También es algo que tiene una dimensión filosófica y también es algo de un ser contando sus ideas a los demás. Luego es algo de meeting, ¿no? ¿Qué más da lo que hay, lo que deja de haber? Todo está en el interior. Dario Fo es un gran juglar. Un hombre con una imaginación portentosa, amigos míos. Y de repente en sus investigaciones sobre la magnética y carismática figura de San Francisco descubre, qué curioso, qué sorpresa, que en un momento de su vida Francisco de Asís, ahí es donde están las coincidencias, se dan cuenta, también Francisco de Asís dijo que era un juglar, que era un comediante. Y lo mantuvo y lo sostuvo, dijo, soy juglar de Dios, pero lo dijo en italiano. Suena bellísimo, ¿eh? Io sono giullare de Dio. Es como una canción. Se fue a Italia a ver a Dario Fo y Dario Fo salió a hacer el San Francisco en vaqueros y con una camisa. Y hizo el San Francisco y el teatro pues se cayó. Y entonces dijo, esto es lo que yo quiero hacer. Hablamos, él y yo, al principio, de cómo crear ese espacio, qué realmente es el espacio donde él se va a mover. Entonces yo le propuse un bosque de bombillas. Entonces, esa especie de espacio escénico con bombillas eran caminos. Él se trasladaba, digamos, de alguna manera, espiritualmente dentro de ese camino. Vanguardia pura. Luz y escenografía, lo mismo. La idea de un brillantísimo iluminador que se llama Miguel Ángel Camacho, que diseñó esto, que tiene un Max, premio Max, no por esta escenografía, desde luego, exactamente, pero lo tiene. Él dice que hay un antes y un después de Dario Fo, de San Francisco Juglar de Dios. En él como creador, como actor, como director, como escritor, que hay un antes y un después. Ahí viene la simbiosis un poco de ellos dos. Yo no hubiera llegado al entendimiento de esta obra de San Juan si no hubiera sido por todo ese proceso vital, personal, en el que el monasterio de Silos para mí ha sido un hito. Cuando tenía 33 años, yo estaba en un momento de mi vida en que decidí hacer un retiro allí. Cogí en un coche con dos compañeros míos y una chica alemana y fuimos al monasterio. El coche a la altura de Aranda del Duero se salió de la carretera y murieron dos en el acto. Y yo volé durante unos instantes que lo recuerdo, creo que 8 o 10 metros. Me acojoné tanto con el monasterio de Silos que no quería oír ni hablar de él. Y al cabo de 20 años decidí coger un taxi y ir al monasterio de Silos. Y cuando llegué allí estaban cantando los monjes, allí, porque los monjes no hacen más que cantar y el vinillo, que es... Cantan y el vinillo, y llega un momento que cantan los monjes, los pájaros, los monjes, solo silencio. Y llega un momento que tú no sabes cuáles son los monjes, cuáles son los pájaros, y los pájaros son monjes, o los monjes son unos pájaros, pero de vuelo alto, y estaban allí cantando. Y yo llegué en el silencio ese de la tarde y me quedé allí, y se me saltaban las lágrimas, porque fue un momento de conmoción estética, el gregoriano, las luces que entraban, el románico. Óscar, ¿dónde está Óscar? ¿Dónde está Óscar? Óscar.
Es que esta zapatilla no es. Óscar. Se siente muy juglar. No son. Se siente muy bufón en el sentido profundo del término. En lo que tú absorbes de la calle, en lo que oyes, en lo que lees y cómo de alguna forma lo pasas por la turmis de tu personalidad y lo lanzas en un romance de ciegos o en una plaza o en un teatro, donde quieras, ¿no? Y te conviertes en el gran altavoz donde la gente se identifica contigo y se engancha y se ríe. La primera vez que yo vine aquí fue hace pues como 10 o 12 años, con una crisis sentimental que venimos a refugiarnos todos aquí en la hospedería y a aprender de vosotros que no tenéis crisis sentimentales. No las playamos. Y entonces, por la noche, después de la cena, el padre Abad, que en aquel momento era el padre Clemente, me invitó a representar un fragmento del Lazarillo de Tormes delante de los monjes de la abadía de Silos. Y para mí fue una cosa sensacional, porque la forma de escuchar de ellos era un regalo para cualquier artista que pretende ser escuchado. Saca un maravedí de la bolsa y me dice: toma, Lázaro, ve por vino a la taberna. Ya se sabe que la ocasión hace al ladrón, por eso hay que ser compasivo con los cargos públicos. Es otro chiste. De manera que, habiéndome aumentado mi constante apetito, el olor de la longaniza, en lo que el ciego sacaba de su bolsa el dinero, la saco del asador, la longaniza, y muy presto en su lugar metí el nabo. Fui por el vino y de camino me comí la longaniza. Fue tal el coraje de este perverso ciego que, si al ruido no acudieran gentes, no me dejara con vida. Me sacaron de entre sus manos, dejándoselas llenas de los pocos cabellos que tenía y arañada la cara y llenos de rasguños. ¡Qué luz tan bella! Mira aquel atardecer. Una admirable disposición de la sabiduría. Todas las criaturas, todas, y cada una en particular, estaban dotadas de una cierta correspondencia con su creador. Esa es la magia del brujo. El brujo cree o capta realmente el ánimo, el espíritu común que se establece en un público unido y les ofrece lo que en este momento siente que el público quiere escuchar. Y lo hace con tal arte y con tal gracia y con tal maestría y con tal sorpresa, porque es que lo bueno, una de las cosas que tiene buenísimas el brujo es que es impredecible en escena. O sea, es que sorprende al espectador porque no sabes por dónde va a petar. O sea, y de pronto está por una ruta y hace un tirabuzón y se lanza hacia otro territorio. Y eso, claro, eso es tenerte en ascuas en el asiento. Gocémonos, amado, y vámonos a ver en tu hermosura. Al monte y al collado, domana el agua pura. Entremos más adentro en la espesura. Allí me mostrarás aquello que mi alma pretendía y luego me darás allí, tú, vida mía, aquello que me diste el otro día. En fin, el ciego el ciego le dio una paliza al pobre Lazarillo, y Lazarillo tenía hambre, mucha hambre. Esa hambre es la gran metáfora de la existencia. Por eso esta obra tiene 5 siglos y es siempre actual, porque el hambre es el motor que mueve al mundo. El hambre de divinidad, el hambre de eternidad. Felices sois, enhorabuena. Seguid sin opinar. Rafael Álvarez el Brujo es como una luz que se apaga cuando no hay espectadores y se ilumina cuando siente la mirada de los espectadores. Si tú lo ves por la calle, parece un ser más. Parece una mezcla de judío, árabe, godo, gitano, hasta egipciaco, o sea, deambulando como un buhonero, como un maragato, y de pronto sube ahí
y es como si adquiriera una dimensión ultraterrena. En ese sentido yo creo que se merece absolutamente el autobautismo este del brujo, porque realmente embruja. Y lo ha conseguido a través de mucho esfuerzo, mucha soledad, mucha inteligencia y mucha entrega al público, por supuesto. O sea que un aplauso para el brujo. ¡Hombre, Óscar! ¡Eres tú! ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido todo? Bienvenido. Muy bien. Lo levanto. Ahí. Vale, lo tenemos. Vale. Vale. Bajo. Baja. Pues hacemos eso. ¿Es ese? ¿Qué número es? Es un 26, me parece. 26 grados. Sí. Ahí lo has sacado. Vamos a hablar una cosa. ¿Un poco más? Tenemos un problema. ¿Un poco más? Que yo a las 12:30 tengo que ensayar la obra, porque si yo no, si pasamos de las 12:30 y nos liamos con la luz, se nos va la noche y yo tengo que ensayar la obra, aunque sea hoy, pasarla entera, con la música y tal. Tú me dijiste que a la media podríamos hacer un ensayo, ¿no? Lo que pasa es que a la media no va a estar, va más retrasado. Pues tenemos que hacer para que esté. Puede ser el margen que nos quede entre media hora y 1 hora como mucho. Sí, los botes y eso van rápido. Por eso, lo que queda ahora es par y los recortes son Porque gogos. además también quiero ver la luz que vamos a hacer mañana. Claro. Aunque sea muy sencilla, pero hay que verla. Muy estrecha. Aquí está esta, la suya. Rafa, vemos los poemas. Venga. Pues vemos si así ganamos tiempo. Sí, claro. Falta verte... En su pastora firme el pensamiento. Claro. Falta eso. Sí. Ahora sí. Eso es, cuando yo lo marque, aunque en el corazón está herido. El pecho... No. Más llora por pensar que está olvidado. Agua del Tajo que bajaba por entre los riscos de la montaña. El agua del Tajo que se despeñaba por entre los riscos. Bajaba el agua por entre los riscos de la montaña. Allí se quedó. Una noche oscura, con ansias en amores inflamada. Oh, dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. En mi pecho florido, que entero para el sol se guardaba, allí quedó dormido y yo le regalaba. Y yo le regalaba. Y el ventalle de cedros aire daba. El aire de la almena, cuando yo sus cabellos esparcía con su mano serena, en mi cuello hería y todos mis sentidos suspendía. En mi cuello hería y todos mis sentidos suspendía. Quedéme y olvidéme, el rostro recliné sobre el amado. Cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. Cesó todo y dejéme,
dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. Salió el duende entre las azucenas olvidado. Un perro que había allí. ¿El saxo? Una vez en Barcelona, haciendo una obra de Darío Fo, tenía 2 pistolas de ojos blancos y negros. Y yo estaba muy mal en la obra. De esto que no encuentras por dónde, ¿no? Hacía un papel de policía, un comisario, en clave de humor, pero complicado, una cosa complicada. Y un día me fui a la playa de la Barceloneta, estaba paseando por allí y le di una patada a una piedra. ¡Bah! Y se quedó así boca arriba, era una piedra plana. Y cuando se quedó boca arriba era una máscara. Perfectamente, tenía una línea así, como una nariz, un ojo así y el otro así. Yo recuerdo que tenía este gesto. O sea, yo vi eso. Y entonces cogí la piedra y dije, este es el gesto de este personaje. Empezamos a hacer la obra el día del estreno y en un momento determinado estaba diciendo a otros policías, yo era el comisario, cómo tenían que comportarse para entrar en un cabaret como cabareteras y detener a unos mafiosos. Y en un momento determinado les tenía que decir, así no, así. Y entonces dije, así no, así. Y hice el gesto justo de la piedra, que yo la tenía aquí, ¡pa! Y no sé, el magnetismo, la electricidad, porque eso no era ni un gag, ni un nada, era ¡pa! Un gesto y el de la piedra. Y el teatro rompió a aplaudir. Da vértigo esto, ¿eh? Y una vez, en una escuela de arte dramático en Murcia, expliqué esto de la piedra. Y dice el profesor, vale, de acuerdo, brujo, vale. Pero eso es para aquellos a los que las piedras le hablan. Pero di algo para los que las piedras no le hablan. Dije, esos que no se dediquen al teatro. Me dijo, ha sido muy duro. Digo, bueno, o te hablan las piedras o mejor te dedicas a otra cosa. Gracias. Y siguen, no sé qué, y todos descojonándose. Van al teatro, ¿no? Es cuando van al teatro. Y el siguiente es cuando tú te quedas ya con la risa. Ah, sí. Arriba y abajo, por todas partes, todos quedaban descojonándose. Vale. Sí, que hacías risas.